Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Igual ya Johnny les preguntó cómo estaban. Y en efecto, yo sé que durante estas semanas estuvieron escuchando acerca de los 50 principales. Muchos de ustedes seguramente ya tienen la idea de qué son estos 50 principales o estos 50 temas. Les quiero platicar un poco de esto. A lo largo de un año, porque un año tiene 52 domingos, vamos a estar viendo 50 temas diferentes. Van a haber 50 expositores que vamos a estar aquí al frente platicándoles de un tema. Son temas que yo sé que, bueno, muchos de ustedes ya tienen largo tiempo siendo cristianos o muchos de ustedes ya tienen largo tiempo escuchando de Dios, pero son temas que probablemente no los hemos estudiado de una forma, no sé, tal vez desmenuzándolos o viendo el trasfondo de esos temas. Entonces está la parte interesante y cómo todos ustedes y también nosotros vamos a estar involucrados para llevar este proyecto, ¿va? El primer tema de hoy me tocó y este está titulado El Best Seller más grande de todos los tiempos. Quisiera primero preguntarles, ¿quién de ustedes sabe qué es un bestseller? ¿Si alguien me puede ayudar? A ver, ¿por acá qué es? Es mejor vendido, el más vendido. El más vendido. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué es un bestseller? ¿O todos coinciden con eso? ¿Sí? Ok, exactamente. De la traducción del inglés al español es eso, el más vendido, el bestseller, ¿sale? Y bueno, en estos bestsellers hay una lista enorme de libros que han catalogado para estar en este rango o en esta lista que les comento. Quiero darles 3 ejemplos únicamente y vamos a empezar dando algunos datos curiosos, algunos datos importantes de ellos. Quiero empezar primero con uno, que son los libros de Harry Potter. ¿Quién ha escuchado de estos libros? Ah, bastantes. Ok. ¿Quién los ha leído? Ok, ahí son menos. ¿Sus películas? Ok, muy bien, entonces sí tienen la idea en general. Bueno, ya que son conocedores del tema, les quiero dar algunos datos curiosos. No sé si sabían quién es su autora, es la autora J.K. Rowling, ¿sale? Su primer libro fue en el año de 1997, que fue el libro de la piedra filosofal. Y hay una estima o un rango que se sacó del año de 1997 al año del 2014 que se calcula que se imprimieron alrededor de 600 millones de copias. O sea, por algo está dentro de nuestra lista de los bestsellers. Y justamente por la demanda que ha tenido, se ha pasado a unas 68 traducciones para llegar a diferentes países y diferentes continentes. Ahora les quiero platicar de otro que tenemos por acá. Este también estoy segura que lo han escuchado o lo han leído. De hecho, yo creo que lo tuvieron que haber leído, porque se los dejaron en la secundaria, preparatoria, y es Don Quijote de la Mancha, del señor Cervantes, Miguel Cervantes de Saavedra, ¿sale? Este libro se publicó en el año de 1615 y de 1615 a la fecha se han impreso 500 millones de copias. O sea, le está haciendo competencia ahí a Harry Potter, ¿no? Este libro únicamente está traducido a 48 idiomas, también. Por eso Harry Potter y Don Quijote entran dentro de nuestra lista de los bestsellers. Ahora, para pasar a nuestro tercer libro, algunos de aquí que ya están al frente pudieron darse cuenta cuál es este libro. Quiero platicarles otro dato curioso. No sé si sabían que los libros se dividen en 2, dependiendo de la literatura. La literatura que tiene que ver con ficción, suspenso, romance, intriga, todo este tipo de literatura. Y por otro lado tenemos los libros que son de religión y política. Pero un día el récord Guinness, ¿sí saben qué es el récord Guinness? ¿Sí? Bueno, el récord Guinness dijo, yo quiero saber cuál ha sido el libro más vendido, más impreso y más leído. Entonces juntó estos dos y dijo, quiero saber. Y adivinen cuál fue el ganador. La Biblia. Pero déjenme decirles estos datos curiosos de la Biblia. ¿Sí saben que fue el primer libro impreso? ¿Sí? Bueno, se imprimió en el siglo XV y fue impresa por Gutenberg, ¿va? De ese año que se imprimió, no se pudo tomar un rango en realidad de cuántas Biblias se habían impreso, entonces se tuvo que tomar una fecha. Este fue del año de 1815 al año de 1975 y el dato es escalofriante, de verdad. Simplemente de este rango se imprimieron 5 billones de copias, billones, no millones, billones de copias. Y de esa fecha al año de 1995 simplemente se agregaron 17.75 millones de copias. O sea, por mucho se lleva de calle a Harry Potter y a Don Quijote de la Mancha. Por mucho. Y a cualquier otro libro que ustedes piensen, El Señor de los Anillos, cualquiera que sea que tengan en mente.
Entonces, en verdad es impresionante. Y la Biblia, también como ha sido el libro más vendido, también ha sido el libro que ha tenido más traducciones. Para no llenarlos de datos, prometo que es el último, se ha pasado a 2.400 idiomas. 2.400 idiomas. Con todo esto que les acabo de decir, imagínense a cuántas personas no les ha llegado un ejemplar de la Biblia a sus manos. Ustedes tienen uno, de lo seguro, en sus casas. Pero imagínense a cuántas personas a lo largo de la historia no les ha llegado una Biblia y la han leído. Y quiero darles 3 ejemplos de líderes mundiales que, aparte de que un ejemplar llegó a sus manos, también la pudieron leer y también los impactó en gran manera. Quiero que me acompañen primero a la primera frase que tengo acá. Ay, perdón, mi gallo. Este es de Napoleón Bonaparte y dice: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Yo sé que también saben de la vida de Napoleón. Él fue un general, fue un militar francés que vivió en el siglo XVIII. Pero si se dan cuenta, Napoleón da su punto de vista de acuerdo a cómo él era. Él era un hombre de guerra. Entonces, yo les aseguro que Napoleón decía: no, yo puedo con todo y no hay nadie que me pueda ganar. Pero él afirmaba y decía que la Biblia era la única creación viviente que nadie le podía vencer. Un hombre de guerra. Ahora quiero que pasemos a la siguiente frase, que es de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Él decía: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. También desde su postura, un hombre que estuvo a cargo de Estados Unidos. Y por último pasamos con otro presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que decía: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Ahora, yo les quiero decir, estos hombres, como lo saben, fueron líderes mundiales y llegaron a impactar a muchas personas. Pero ellos, para poder impactar, primero tuvieron que haber sido impactados por algo. Y con estas frases ellos nos llegan a enseñar o nos dejan ver qué fue lo que los impactó. Porque cuando tú recomiendas un libro, o deja de un libro, cualquier cosa, a una persona, a un amigo, o un restaurante, un lugar donde tú vas, te tuvo que haber impactado, tuvo que haber dejado algo en ti. Y es por eso que tú puedes dar un comentario. Si no, nunca lo haces. Si no, dices: sin comentarios, no tengo nada que decir al respecto. Y no, ellos pudieron dar un comentario porque estoy segura que en ellos algo pasó, algo ocurrió, una convicción, cambiaron su perspectiva, fueron transformados, algo sucedió. Con esto no les estoy diciendo: ustedes tienen que leer la Biblia porque Napoleón, Washington y Lincoln la leyeron. Esa no sería una buena razón, la verdad. Y ahora la pregunta sería: ¿por qué leer la Biblia? ¿Todos aquí han leído la Biblia? Con sinceridad, ¿sí? Todos. Bueno, ok, todos. Supongamos que hubiera aquí alguien que no haya leído jamás la Biblia. Si él te preguntara: ¿por qué leer la Biblia?, ¿qué le responderías? ¿Por qué leerla? Bueno, yo cuando estaba haciendo este tema me puse a pensar justamente en esa pregunta. ¿Y yo por qué leo la Biblia? Y reflexionaba en lo siguiente. Creo, y hay un versículo que lo dice, que todo procede de Dios. O sea, toda ciencia, todo arte procede de Él. ¿Por qué? Porque no es invento humano. O sea, es algo que a nosotros se nos compartió, pero que no nació de nosotros. Dios no lo compartió. Él es el diseñador, Él es el genio intelectual de donde salió esa ciencia y ese arte. Para aterrizar un poquito más esto, déjenme darles un ejemplo. Yo soy diseñadora industrial, recién graduada, pero ¿qué pasa con el diseño industrial? Nosotros tenemos que crear un producto y tenemos siempre que hacer los planos, tenemos que sacar las medidas, tenemos que checar los materiales que va a tener ese producto, su ergonomía, o sea, tenemos que checar varias cosas para que pueda salir a producción. Pero yo te aseguro que aunque ya esté en mercado y en realidad se tiene que entender por las instrucciones cómo tú debes de usar ese producto, te aseguro que nadie mejor que el mismo diseñador te puede decir cómo usar ese producto, porque de aquí salió. Yo, por ejemplo, como diseñadora me lo imaginé dónde tenía que usarse, el usuario cómo lo tenía que manipular, todo eso yo lo vi. Entonces, esto si lo manejamos en la cuestión de Dios es exactamente lo mismo. ¿Tú qué le puedes enseñar de ciencia a Dios? ¿O tú qué le puedes enseñar de arte? Si todo procedió de Él. Ahora, con esto que te acabo de decir,
te quiero hacer una pregunta. Entonces, ok, el arte nació de Dios y sabemos que la literatura es un arte, se considera una de las 7 artes. Si Dios hubiese escrito un libro, ¿cómo te imaginas que sería ese libro? ¿Cómo te imaginas que sería ese libro? ¿Qué características debería tener un libro hecho por Dios? Interesante, ¿no? Te quiero decir algo. Todos aquí hemos leído un libro, independientemente de la Biblia. Todos hemos leído un libro. Y un libro fue escrito por un autor. Y este autor siempre va a dejar plasmado en un libro su esencia, su personalidad, su carácter, sus ideas. Todo eso lo va a dejar ahí plasmado. ¿Qué pasa? ¿Cómo debería ser un libro escrito por Dios? Te aseguro que igual tú en ese libro vas a encontrar su carácter, su personalidad, su esencia, sus mismas ideas ahí plasmadas. ¿Sí están de acuerdo en esto conmigo? Ahora, yo cuando me hice esta pregunta, yo dije, bueno, lo primero que se me ocurrió, dije, yo creo que una obra hecha por Dios, aparte de la obra literaria más grande de todos los tiempos, pensaba, debería de ser eterna. Yo creo que debería ser eterna. Ay, gracias. Sí. Debería de ser eterna, ¿no? Probablemente ustedes ya pensaron en otras cosas. Esa obra tal vez me habla de amor, tal vez me habla de perdón, me habla de paz. Pero yo solo pensé, la verdad, en que es algo eterno. Y fíjense, no estoy tan perdida. Si me acompañan, hay un versículo que habla de esto. Está en Isaías, capítulo 40, versículo 8, y dice, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si se dieron cuenta en ambos versículos, hay una palabra que coincide ahí, que es siempre. Y siempre, realmente si fuera un siempre, sabemos que es perpetuo, que es algo eterno, que es algo que no se puede cambiar o mover, ¿ok? Entonces les digo, no estaba tan perdida de esto. Ahora, no sé si ustedes sabían que también la Biblia ha sido el libro con mayores intentos de destrucción y ha sido el libro más perseguido a través de todos los tiempos. No sé si también lo sabían. De hecho, desde que la Biblia se estaba escribiendo, había un pueblo que se llamaba Babilonia, que perseguía a los judíos para poder destruir todo cuanto ellos habían escrito y cuanto ellos ya llevaban. Lo querían destruir. Y luego hubo otros generales romanos que también decían, yo no quiero saber nada de los cristianos, y también lo que leen ellos, que fue, por ejemplo, Nerón. Hubo muchísimas persecuciones a lo largo de la historia y todavía siguen. Si te pudiera contar de cuántas personas de verdad detestan y no soportan leer la Biblia, es un dato de verdad impresionante. Ahora, ¿por qué leer la Biblia? Fue una pregunta que nos hicimos ahorita, pero no sé si tú te has hecho esta pregunta, y si no te la has hecho, sería bueno que te la hicieras, ¿sale? ¿Tú crees que la Biblia es veraz? O sea, que la Biblia es cierta, todo lo que dice es certero, ¿sí? ¿Cómo tú puedes afirmar que lo que está ahí escrito es veraz o es cierto? Y es bueno que te hagas esas preguntas porque hay mucha gente afuera, a mí me ha pasado, hay mucha gente afuera que llega y me dice, es que eso no es cierto, lo escribieron hombres. O ¿sabes qué? Eso no es cierto porque ¿cómo nunca se contradijeron, y cómo pudo haber sido esto? Y es importante que tú también lo sepas, que no nada más sea así como, no, pues creo porque me lo dijeron. No, o solo aprendí esto porque lo escuché. Es bueno que tú también investigues, que tú también sepas. Y se me fue. Entonces, yo te quiero dar hoy algunos datos que tú vas a poder ocupar en algún momento para si alguien te pregunta o si tú mismo te has hecho esas preguntas. ¿Qué datos tú puedes tener al respecto? ¿Sale? No sé si saben aquí qué significa, qué significa la palabra Biblia. ¿O qué es la Biblia? Nada más el título. ¿Qué significa la palabra Biblia? Libros, ¿ok? ¿Sí? Bueno, justamente es eso, viene de biblios, que significa conjunto de libros. Yo antes decía, no, yo creo que significa algo más profundo. No, es conjunto de libros simplemente, ¿sale? Y justamente es porque la Biblia está hecho de muchos libros, de 66 para ser exactos. Viene Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, vienen un chorro, ¿sale? Esos 66 libros fueron escritos por más de 40 escritores. Y la Biblia fue escrita en un rango de 1500 a 2000 años, ¿sale?
Ahora, retomando el punto de los escritores, a mí me parece esto fascinante. Los 40 escritores, los más de 40 escritores que te comento, vivieron en épocas totalmente diferentes, ¿sale? O sea, algunos sí se conocieron como los discípulos, pero otros no se conocieron. Por ejemplo, Moisés no llegó a conocer a Juan o a Pablo. Vivieron en épocas con hechos históricos que de verdad no tenían nada que ver, ¿ok? Y también ellos, como vivieron en diferentes épocas, también tenían diferentes profesiones. O sea, te hablo que hubo pescadores que escribieron la Biblia, te hablo que hubo doctores como Lucas, o sea, hubo personas que tal vez estaban más preparadas a personas que no estaban tan preparadas. Entonces, este dato también es interesante. ¿Cómo el doctor me pudo haber expresado el mismo mensaje que el pescador? ¿Estás de acuerdo? Tal vez con más preparación te la creo, ¿no? Pero ¿cómo pudo haber sido esto posible? Quiero dejarlos tantito con ese punto para darles otros datos. En los textos antiguos hay una técnica para corroborar si esos textos en realidad son certeros. Se le llama crítica de texto. Esa crítica de texto estudia textos antiguos y checa si en verdad son verídicos. ¿Cómo lo ven? Entre más copias originales tenga un texto antiguo, pueden checar que realmente sea cierto. ¿Quiénes de aquí igual en la escuela han leído la Odisea, la Ilíada? ¿Sí los han escuchado? Por lo menos escuchado así. Bueno, esos también son textos antiguos. Y para poder comprobar que realmente se hayan escrito y que no se le agregó nada, ni se le quitó nada, hay copias originales de esos textos. Entonces lo checan y dicen, mira, esta copia me dice lo mismo que esta. Es exactamente lo mismo. Entonces sí, ok, pasa por el filtro, ¿no? Está bien. Simplemente de la Ilíada se han encontrado 400 copias, o sea, es una buena cantidad. Del Nuevo Testamento de la Biblia se han encontrado 5,000. O sea, también la Biblia es el texto antiguo con más respaldo, con mucho más respaldo, ¿sale? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo antes lo hacían? Ahorita es súper fácil comprobar, por ejemplo, el libro de Harry Potter, la autora, que realmente sea ella. Pues está viva, podemos ir con ella a conocerla y hasta tal vez nos puede enseñar el texto original sin problema. Eso de verdad lo puedes checar muy fácilmente. Pero ¿qué pasaba? Antes había un grupo de judíos llamado masoretas. Masoretas, está un poco raro. Los masoretas, ¿qué hacían? ¿Cuál era su chamba de los masoretas? Ellos únicamente tenían que copiar bien. Esa era su labor. Copiar bien un texto a otro, ¿sale? Entonces ellos se dedicaban justamente a copiar los textos originales de la Biblia a otro. Pasaban, pero ¿qué pasaba con ellos? Como su trabajo era copiar bien, si ellos ponían una mayúscula, un punto más, un espacio, tenían que romper ese pergamino o ese papiro donde antes escribían. Lo rompían, lo tenían que romper. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Si años después alguien más leía ese texto antiguo y lo comparaba con otro y decía, oye, este tiene más o este tiene menos, ya ahí se podía crear una problemática. Y no, todos los textos que te hablo, los 5,000, son idénticos, totalmente idénticos. Y estos masoretas también de hecho fueron los que le pusieron los capítulos y los versículos a la Biblia, porque no crean que Moisés se puso a hacer capítulo 1, versículo 18. No, Moisés no nos ayudó en eso. Los masoretas igual justamente para su trabajo dijeron, es más fácil si ponemos capítulo tal, versículo tal, y así para pasarlo va a ser mucho más fácil de que yo lo pueda comprobar. Eso hicieron los masoretas. Entonces, ahora retomando lo anterior que yo les decía, ¿cómo pudo haber sido posible que más de 40 escritores que no se conocieron, que no tenían nada que ver, cómo pudieron haber compartido un mismo mensaje con una armonía perfecta? Porque déjame decirte que la Biblia nunca se contradice, nunca. Si tú lees algo de Génesis, lo puedes encontrar respaldado en otro libro mucho más adelante. Dices, ¿cómo pudo haber sido posible? Y entonces la Biblia también te deja ver un poco el cómo se pudo haber hecho esto. Está si me acompañan, a 2 de Pedro 1:21. Mejor los espero para que lo leamos juntos. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bueno, se las leo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí ya más o menos entendemos cómo esto pudo haber sido. Aterrizándolo un poco, es como si, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Carlos. Ok, Carlos. Supongamos que te estoy dejando un trabajo en la escuela y tú tienes que hacer la introducción, ¿sale? Y tú, Michelle, vas a hacer el desarrollo, ¿sale? El mismo trabajo, pero tú no conoces a Carlos. ¿Tú cómo te llamas? Lidia. Ok, Lidia. Y tú vas a hacer la conclusión del mismo trabajo, ¿sale? No se conocen, imaginen las mismas características que les acabo de decir. Tú hablas otro idioma, tú naciste en una fecha súper diferente y tú también eres de otro lugar. Ya, perdón, problemas técnicos. Entonces, Carlos, realmente, si yo te dejara un trabajo sin que conocieras a ellos, ¿cómo se te haría difícil, se te haría complicado poder desarrollar un trabajo? Si yo solo te diera el tema, pero no conocieras a ninguno de ellos dos. Pues mi encargo que me gasta a mí, yo creo que no, pero que el trabajo sea conciso y que se relacione. Ok, muy bien, esto es importante. A él le tocó la introducción, ¿no? O sea, es técnicamente sencillo porque él tiene que empezar, él va a dar las ideas de inicio, pero ya nos comentó que igual para armarlo todo le costaría un poquito más de trabajo. Tú, Mitch, ¿cómo te sería si te toca el desarrollo, no lo conoces a él y tienes que seguir su trabajo? Tú hablas otro idioma totalmente diferente. Te sería difícil, ok. Y tú, Ilse, ¿verdad? Lidia, Ilse. Ilse, ok, cuéntame, ¿te sería todavía más difícil? Ay, perdón, ¿cómo? Lidia, ¿te sería más difícil, otra pregunta, seguir el trabajo que empezó Carlos y luego siguió Mitch? Años después, ¿eh? Muchísimos años después. Pienso que no, porque el tema es el mismo, entonces tal vez tendría que investigar obviamente para llegar a la conclusión tengo que hacer la introducción. Investigar. O sea, todo, pero pienso si el tema es el mismo. No te sería difícil. Ok, por acá nos dicen que no sería difícil. Bueno, yo me ponía a recordar, por ejemplo, en la escuela, cuando nos ponían a hacer un trabajo, y a mí no me gustaba realmente reunirme con mi equipo. Entonces decíamos, ay, a ti te toca tal cosa, a ti tal cosa y a mí tal cosa. Y llegamos al día siguiente y lo uníamos, Dios mío, era un caos. Así, me acuerdo que una vez lo vio el maestro y sí, nos dijo, no, esto no lo hicieron en equipo. Esto en definitiva cada quien lo hizo. Entonces yo me ponía a pensar eso y dije, si aún en un trabajo de escuela, sí, era muy complicado, en un libro que fue escrito de 1500 a 2000 años, tuvo más complejidad todavía. Entonces, bueno, a algunos no se les hubiera hecho difícil, pero a mí en lo personal se me hubiera hecho sumamente difícil. Pero con este versículo que leímos ahorita, nos deja ver un poco más cómo pudo haber sido posible. Igual tenemos a nuestros 3 actores, pero hay alguien principal que los dirigió. Carlos, tú vas a hacer la introducción, pero tú vas a hacer de tal punto a tal punto y ahí te vas a quedar. Mitch, tú vas a hacer el desarrollo, pero quiero que tal punto se enlace con el de Carlos, ¿sale? Para que lleve una secuencia muy armónica. Y por último, en la conclusión, perdón. Soy muy mala para los nombres, perdón. En el último punto, tú vas a tener tal punto y tal punto para que sea perfecto. Este personaje que les hablo fue el Espíritu Santo, que pudo haber inspirado a más de 40 escritores dando el mismo mensaje para que este haya sido armónico, para que no haya tenido errores y para que pudiera ser un mensaje central que pudiera impactar a toda la humanidad, a toda la humanidad. No sé si vieron la película que apenas salió en el cine, la del caso de Cristo. ¿Alguien la llegó a ver? ¿Sí? ¿No? ¿De verdad no? Ok, ¿cuántos sí la vieron? Porque... Ok, muy bien, la vieron poquitos. Perdonen, a todos los demás la voy a contar, pero igual se la recomiendo. Está muy buena, está muy buena. Pero miren, les voy a contar, fue un hecho verídico, que de hecho no sé si han visto, pero ya todas las películas que hay en el cine ya basadas en hechos reales, ¿no? Como que se puso de moda. Pero esta historia de verdad fue verídica, es de un periodista, habla de la historia de un periodista. Su nombre es Patrick Lee Strobel. Él fue un periodista de Estados Unidos, muy reconocido en su tiempo. ¿Y qué pasa?
este periodista súper ateo, no creía en nada relacionado a la Biblia, ni que le hablaran de Dios, nada. Y entonces, el súper exitoso, súper profesional, y su esposa, que también era atea, se vuelve cristiana. Imagínense eso, o sea, que su esposa se hubiera vuelto cristiana. Entonces, para él fue de verdad un golpe porque dijo, le están llenando la cabeza de puras mentiras. Son mentiras realmente. Entonces, como buen periodista, no sé si alguien de aquí estudiando para periodista, pero en el periodismo, para tú sacar una noticia, para sacar, no sé, algo hasta en las noticias, tú tienes que tener fuentes verídicas y lo tienes que checar una y otra vez, porque si tú sacas una noticia sin revisarlo, híjole, es lo peor que puedes hacer en tu carrera. Entonces, este periodista dice, bueno, o sea, realmente mi trabajo es investigar y sacar información. Yo le voy a demostrar a mi esposa que todo lo que le están diciendo es mentira. Entonces él se pone a investigar, va con diferentes ciencias, va con un médico, va con una psicóloga. ¿Con quién más va? Con un científico. Así va con diferentes personas, pero de verdad estudiosos en el tema. Y él lo que quiere comprobar es que la Biblia no es cierta y también que la resurrección de Cristo fue mentira, simplemente fue mentira, porque si a los cristianos nos quitan el hecho de que Jesús resucitó, pues ¿en qué crees? No tienes en nada que creer. Entonces él quiere tumbar hasta la fe, ¿no? No solamente de su esposa, sino el de todos. Entonces empieza a investigar, va con el médico, va con el psicólogo, va con el científico y pasa todo lo contrario, porque él ya llevaba un estudio de los hechos que se habían pasado, que habían sucedido, datos, y al contrario, el médico se lo afirma, le dice, sí, es que eso sí pasó. Mira, por esto pasó y científicamente te puedo hablar que esto sí sucedió y esto. Va con la psicóloga y la psicóloga le dice, sí, es cierto, yo sé que tú quieres escuchar otra cosa, pero te tengo que decir la verdad. Si hablo desde mi ramo, desde mi área, es completamente cierto. Va con el científico y le dice lo mismo. Entonces, él llega a un punto en que se frustra porque su búsqueda fue de verdad pues, muy, muy intensa. Fue a diferentes estados de Norteamérica para checar con estos científicos y médicos que te hablo, y al último se da cuenta que solamente consiguió la verdad, que la verdad es que la Biblia era cierta y que todo lo que decía la Biblia era cierto. Luego él de ser súper ateo, dejó el periodismo y hasta se volvió pastor, imagínense, o sea, súper radical, ¿no? Pero así sucedió con él. Se lo recomiendo, les digo, perdón, ya les maté la película, pero igual si compran el libro, se llama El caso de Cristo, está en 300 pesos aproximadamente, ¿sale? Y pues bueno, ahora, yo les he estado diciendo que la Biblia comparte un mensaje central, que estos 40 escritores pudieron llevar un mensaje armónico y pudieron compartir un mismo mensaje. Ese mismo mensaje, ¿cuál fue? Ese mensaje se puede resumir a que fue un amor sin condición para nosotros. Porque, ¿qué sucedió? En un momento, Dios y el hombre estuvieron separados, pero la intención de Dios siempre fue tener una relación con nosotros, el poder estar cerca. Entonces, este libro del que les he hablado durante este ratito es justamente eso. Es un amor que ha trascendido, un amor que Dios quiso para nosotros, para que pudiéramos tener una eternidad con Él. Ese es el mensaje central de este libro, un amor sin condición. Si tú lo lees y lo vuelves a leer, te va a hablar siempre de lo mismo, pero es muy importante que de verdad lo leas. Ahora, una vez una maestra me dijo algo que es algo muy fuerte, pero realmente me pegó y creo que es cierto. Nadie puede hablar de un tema si no lo ha vivido o si no sabe del tema, porque por otra parte se llama ignorancia eso. Si alguien habla de un tema que no lo sabe o que sí, me han contado por ahí. Yo hoy les puedo hablar de este libro, que es el libro más grande, que es el libro que más ha impactado porque lo ha hecho con mi vida. De verdad, este libro yo lo he leído y justamente ha pasado eso. De verdad, yo he podido darme cuenta que hay una frase que no se las puse acá, pero que es cierta, y hoy quiero que se la queden por encima de estas, que dice que la Biblia es el único libro donde el autor siempre se encuentra presente. Es el único libro. Tú si lees Harry Potter no va a estar J.K. Rowling al lado de ti. No, nunca. No, Cervantes me daría miedo, ¿no? Ahí al lado de ti, no. Nunca va a suceder. Pero la Biblia sí. La Biblia tú cada vez que lo lees, su autor siempre se encuentra presente. Yo les quiero contar un poquito de mi caso.
y hasta el último les quiero dar algunos tips, porque yo no de toda mi vida he sido cristiana. Yo antes fui católica. Y yo me acuerdo cuando abría la Biblia, de verdad pensaba que todo estaba en chino. La abría y decía, no, pues, supongo que solo los padres entienden esto, ¿no? Porque no la entendía. Entonces, luego cuando yo me hice cristiana, híjole, dije, no, sí lo quiero leer. O sea, me han hablado tanto de este libro que quiero ver si es cierto. O sea, lo quiero vivir por mí misma. No quiero que me lo cuenten, no quiero que me lo cuente mi líder de célula. Yo quiero vivirlo. Y en ese momento nos dieron ellos un devocional muy bonito. Creo que tú también lo tuviste, ¿no, Mitch? El de por semana y cosas así. Súper bonito, de verdad. Ahorita hasta el último voy a cerrar con eso. Pero de verdad es una forma muy padre. Pero a partir de este momento que yo empecé a leer la Biblia, paso a paso, me pude dar cuenta que había versículos o palabras que estaban ahí escritas que eran verdaderas. Les quiero contar un caso. Yo hace un tiempo, obviamente, quería saber qué carrera estudiar. Ya cuando supe qué carrera era la que quería estudiar, estaba yo peleando por una beca en una universidad. Dije, no, sí es que debo de entrar, porque yo me había atrasado un semestre y decía, no, sí tengo que entrar. Metí mis papeles, era como misión imposible, los metí, quedaron. Y entonces, cuando me iban a dar el resultado, dije, sí, señor, sí voy a quedar. Pero cuando voy con este señor, el señor encargado de las becas, bien despectiva yo, me dice, Fer, pues muchas gracias por haber metido tus papeles, pero se cerró la convocatoria. A todos se los dimos, a todos los de medicina. ¿Saben cómo sentí eso? Me cayó, híjole, un balde de agua fría sobre mí, porque dije, no puede ser, o sea, voy a tener que esperarme todavía un semestre más para entrar a la UAC por el propedéutico y ya perdí un año en realidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo pensé en ese momento, bueno, el señor de la UVM ya me dijo que no quedé, pero Dios todavía no me ha dicho que no. Dije, Señor, yo quiero esto, checarlo contigo. Y fui y abrí la Biblia. Y fue impresionante porque cuando yo abrí la Biblia y donde se pusieron mis ojos, me di cuenta que en primer lugar había sido la promesa que me confirmaba mi carrera. Es impresionante, la Biblia te puede decir esto, de verdad. Y cuando empecé a leer el versículo, la continuidad de ese versículo que me había dado años atrás, me pude dar cuenta que me estaba diciendo que iba a quedar en la universidad. Se los tengo que buscar el versículo, pero decía en un apartado, decía, tus ojos van a ver a tus maestros, porque has confiado en mí, has esperado en mí. Entonces, no les puedo explicar, pero en ese momento lo que sentí, dije, sí voy a entrar, sí, claro que voy a entrar. Y esa semana era la última semana para yo darme de alta en el propedéutico de la UAC. Si no entraba, me tenía que esperar un año para poder volver a intentar entrar a la UAC. No, sí quedé. Yo hubo personas que me decían, Fer, de verdad estás loca, si no entras te vas a tener que esperar un año. No, pero Dios ya me habló. Sí, en serio, ahí estaba escrito y me lo dijo. Sí voy a entrar. Y así pasó esa semana, yo de verdad esperando, o sea, yo no tenía respuestas de la UVM, nada. Bueno, en la UVM estudié, es para dar publicidad. Y el lunes me habla este señor, me dice, Fer, no sé cómo sucedió, no te puedo explicar cómo ni por qué, pero hubo alguien que no quiso la beca. Alguien de medicina dijo, ¿sabes qué? No, gracias, ahorita no voy a estudiar, y decidimos dártela a ti. ¿Saben qué fuerte fue para mí el ver que en ese momento que yo leí la Biblia, sí es cierto, fue un versículo y me habló, pero ver que esa Biblia estaba viva, o sea, comparto la idea de Napoleón, es una creación viviente. No lo pude creer, dije, Dios, eres cierto y toda tu palabra también es certera. Y como esos casos, les podría contar muchos, en donde cuando yo he confiado, no en lo que yo veo ni en lo que yo creo, sino cuando yo he consultado este libro, he tomado las decisiones más importantes, a mis 23 años, ¿verdad? Pero mis decisiones más importantes. Y estoy segura, y hay decisiones que me ha dicho la Biblia, que todavía no veo su fruto, voy a ser franca. Todavía no he visto el resultado de eso. Pero puedo estar segura que cuando pasen años voy a decir, claro, sí, era por esto. De la misma forma que vi lo de la UVM. Ahí fue una semana que vi la respuesta. Pero yo estoy segura que voy a ver la respuesta de eso más adelante. Ahora, ¿cómo ustedes pueden empezar a leer la Biblia? Si se les hace pues difícil o les da flojera, creo que a todos nos ha pasado y no te sientas mal. Es normal, o sea, porque ves muchas letras y dices, ¿por dónde empiezo? Yo hoy te quiero dar solamente 2 tips, no crean que son muy largos, solo son 2. Esta que tengo acá, de hecho, es mi Biblia, la pueden ver, tiene mi nombre. Pero mi Biblia, literal, porque la he adueñado como mi Biblia, o sea, esta no se la presto a nadie,
por si la quieren, no se la presto a nadie, no se la comparto a nadie, es mía realmente. Nadie de mi familia tampoco la tiene. Pero mi Biblia es una Biblia arcoíris y tiene colores, tiene los colores del arcoíris. Pero tiene colores y aparte yo también de esto la subrayo, le escribo, le pongo, porque es mía. Y ese es muchas veces el problema que ocurre con nosotros, porque se nos hace difícil. Porque es la Biblia que tal vez tiene toda la familia y te la vas compartiendo, y es la Biblia que está ahí arrinconada. Tiene que ser tuya, tiene que ser ese libro tuyo. Es un libro hecho para todos, pero es un libro que siempre va a tener un mensaje personal para tu vida. Entonces, también yo creo que de eso radica el que tú quieras leerla, el que de verdad digas, no, es mío de verdad. Y también algo que a mí me ha servido mucho de este devocional que les comentaba, es que yo también, bueno, yo soy muy visual, soy diseñadora, pero a mí me gusta muchísimo hacer como un tipo devocional. En estos devocionales yo voy escribiendo al día qué es lo que me habla Dios. Pongo ahí mis versículos, pongo algunas cosas que me ha hablado, incluso hasta ni versículos, a veces pongo canciones, cosas así. Pero eso te ayuda a tú tener como una intimidad con Dios, ¿me explico? Y eso te ayuda demasiado a leer su palabra, te lo hace más liviano y más ligero, porque justamente este libro fue hecho para tu vida cotidiana, fue para el día a día. Entonces justamente así lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, no es como un libro de escuela, es algo que tú tienes que leer y leer y leer, y te vas a dar cuenta que entre más tú leas de este libro, te vas a dar cuenta que va a ser más sencillo, vas a entender esos principios cada día más y más, ¿sale? Y bueno, por mi parte eso es todo, creo que hablé muy rápido.